Este hombre abandonó su hogar en Nigeria empujado por el sueño de alcanzar el dorado europeo. Trata de arribar a Libia en una primera etapa, atravesando alguno de los desiertos más duros del mundo. El desierto del Aire, situado al oeste del Ténere, es una barrera infranqueable para un hombre que viaja solo. Sus dimensiones colosales lo convierten en un laberinto mortal para todos aquellos que desconocen sus caminos interiores. Un pequeño error de cálculo al tomar un sendero conduce a una muerte solitaria y cruel. A pesar de todo, este espacio de belleza desnuda está plagado de soñadores que buscan una vida mejor. Estos héroes silenciosos y solidarios apuestan su vida a doble o nada. Muchos, tras superar el Sáhara, acaban sus días naufragando en una patera o un cayuco a las mismas puertas de la tierra prometida. Los desiertos del Sáhara, con sus 1000 caras, son un espacio romántico para los occidentales. En cambio, para los africanos constituyen el escenario del teatro de la supervivencia. Nosotros los atravesamos por placer, ellos por necesidad. Cada ser humano alberga la potencia de un relato, aunque solo algunas vidas acaban trascendiendo a sus protagonistas. Es necesario que la narración de los hechos sea peculiar, que contenga elementos genuinos. La historia de Mohamed Habana es una historia de necesidades y de sueños. Sin duda posee los condimentos de una odisea. Habana es un Quijote que brujulea por la mancha del Sáhara, por esa ocredad sin límites, por ese espacio que ningún poeta apresará jamás en un verso, por ese territorio que ningún pintor encerrará nunca en un lienzo. Habana, como los emigrantes africanos de hoy, trató de alcanzar Europa, pero él era un viajero, un buscador de conocimiento, un ser del camino, un romántico fabricado con la misma pasta que René Caillet, Henry Barr, Gordon Leigh o Cristóbal Benítez, los célebres exploradores europeos que entregaron sus vidas hacia el final del siglo XVIII y durante buena parte del XIX en la empresa de Tombuctú. Para los intrépidos blancos buscadores de fortuna, los puertos caravaneros del país de los negros eran la última frontera, puro veneno que corría por sus venas. Descubrir ciudades míticas perdidas en el olvido, poseer el oro sudanés para mayor gloria de sus imperios, trascender a la posteridad, eran razones poderosas y muy del momento. Habana, cofrade de esta legión de apátridas románticos, inicia por su parte el camino en sentido contrario. Pretende vislumbrar al Andalus, que para él es mito, origen familiar y bálsamo para cicatrizar las heridas de su alma. El viaje de Habana, de nuestro protagonista, es una huida hacia adelante, un sendero sin retorno, una ruta interior en pos de respuestas a preguntas definitivas e inaplazables. Gracias a un milagro, a una broma del destino, podemos conocer esta peripecia de su puño y letra. El viaje de Habana, la regla, como se denominan este tipo de obras entre los autores clásicos del mundo musulmán, se conserva en un manuscrito del Fondo Cati de Tombuctú. Es un libro de libros. Es un libro donde él va contando su propia historia, sus propios viajes, y donde va contando también la regla de su ancestro, que es Ali Ben Ziyad, el fundador de la familia en África, es decir, la salida de Ali Ben Ziyad de Toledo hacia la curva del Níger, del Tajo al río Níger. Es también la historia del viaje hacia la Meca de su maestro y tío, que es Ali Gao. Entonces son 3 viajes que cuenta. Y además de una otra parte del libro, que es un poco la historia de Al-Ándalus contada según otros autores. Entonces es un libro con muchas entradas,
con muchas lecturas, y un libro de viaje que yo diré que es uno de los primeros libros de viaje escrito por un africano desde la curva del Níger, contemporáneo de otros viajeros europeos. Tombuctú es la perla del desierto, una perla parda que emerge del océano de arena sin apenas alterar el horizonte. Se puede estar muy cerca y no verla, como le sucediera a Mungo Park. Como mito viviente, como Ítaca del Sáhara, continúa siendo fuente de ensoñación. La ciudad recuerda a la Casablanca de Michael Curtiz. Es misteriosa y mágica, a pesar de su agónico declive, y puede ofrecer una sorpresa a la vuelta de cualquier esquina. Alejado del centro de la antigua Medina, se encuentra el Fondo Cati de Tombuctú. El Fondo Cati es el nombre que recibe la biblioteca histórica de la familia Cati, una colección de manuscritos antiguos, procedentes en parte de España, que apareció ante la opinión pública mundial a comienzos de siglo. Este edificio, financiado por la Junta de Andalucía, alberga los maravillosos pergaminos y vitelas que produjeron, tras su repentina aparición, un verdadero seísmo en el mundo de los arabistas, despertando además un gran interés en los medios de información internacionales. La escasez de manuscritos andalusíes, unida a la ubicación en tan lejano lugar de una biblioteca de origen español, provocó toda suerte de reacciones. La firma de un manifiesto por parte de varias decenas de intelectuales supuso el aldabonazo definitivo para la salvación de este legado centenario que guarda entre sus páginas detalles preciosos de la historia de España y de África. Esta célebre biblioteca había pertenecido a Mahmoud Cati, que es considerado el primer historiador africano y una figura de poderoso influjo intelectual en el mundo de la negritud. Mahmoud Cati era hijo de un exiliado andalusí, de Ali Ben Ziyad el Toledano. Los Cati o Cuti se consideran descendientes del rey Bitiza, último monarca visigodo de España gracias a la tradición familiar recogida en sus textos históricos. Estos godos islamizados vivieron en España hasta el último tercio del siglo XV. La unificación religiosa de la monarquía católica provocó su exilio y Ali Ben Ziyad terminó sus días en la curva del Níger. Allí desposó a la princesa Jadilla, uniéndose así a la realeza local, los Askia, que por entonces controlaban el monopolio del oro africano desde el imperio Songhai. Su hijo Mahmoud Cati gozó desde su infancia de una posición de privilegio, lo que le permitió acrecentar la colección de manuscritos de su padre con volúmenes orientales y africanos. Así se formó la Hazanat de los Banu al-Kuti, lo que hoy conocemos como Fondo Cati de Tombuctú. Después de 500 años de avatares, el Fondo Cati está de nuevo reunificado. La Rihla de Habana, el viaje de Habana, es la primera traducción de un manuscrito del fondo. Si exceptuamos las transcripciones parciales, siempre a través de segundas copias del Tariq el-Fetash, la crónica de Mahmoud Cati. La elección de esta obra entre más de 3.000 no es una casualidad. Yo creo que la Rihla de Habana, el libro de viajes de Habana, es la piedra angular del Fondo Cati. Es decir, la creación del Fondo Cati como tal empieza con la Rihla de Habana. Es un libro que se escribe a un momento fundamental de la dispersión de la familia y de la dispersión de la biblioteca. Un hombre se levanta y reacciona frente a la historia, casi contra la historia, contra su propio destino, y llega a cambiar el curso de esta historia. Lo mismo que el río Níger sube, lucha y cambia de sentido, cambia el tercio casi, vuelve a su. Habana se levanta y lucha contra un destino y hace el acto fundacional realmente del Fondo Cati hoy y la familia Cati que tenemos hoy. Y yo creo que lo que el lector va a encontrar es la pasión de un hombre, la lucha de un hombre contra la muerte, contra el destino, y sus gracias y sus desgracias, sus aventuras y desventuras. Y esto es lo fundamental que van a encontrar. Se darán cuenta de cómo
la biblioteca ha ido construyéndose. Se dará cuenta también que los Cati no son solamente nombres, a veces románticos, que detrás de un nombre hay sufrimientos, hay lágrimas y sonrisas. Y eso para mí es importante. Para mí la historia de Habana es una historia también humana, fundamentalmente humana, más allá de sus sueños, más allá de la biblioteca, los manuscritos, es un hombre que ama y sufre. Y eso es lo que me gustaría ver, escuchar a veces. La gente que dice, no, esta historia no es posible, que es imposible, que esta historia es una mentira. Otros que quieren mitificar esta historia, una banda y otra no representan la mía. Yo creo que hay un término medio, algo solar, que hay ahí de mediodía, que se puede ver claramente. Es el término medio en que se puede ver una vida humana. Y esta es la regla. Esta es la danza del Holey, un baile tradicional songhai empleado para sanar espíritus y recuperar el favor de los dioses. El animismo está en franco retroceso en el África negra, debido sobre todo a la presión de las religiones monoteístas. La antigua tradición parece perderse, aunque en lo más profundo de cada africano, la voz de los ancestros suena aún con fuerza indeleble. Para conocer a un africano, para conocer a Habana, es necesario comprender su entorno y su etnia. En África, el individuo se disuelve en la personalidad del grupo. La comunidad, la familia, son su referente y su identidad frente a los demás. Mohamed Habana era un Cati, un mestizo descendiente de andalusíes y africanos. El principal aporte africano de la familia Cati es el songhai. Ali Ben Ziyad, el Cati que emigró de Toledo, entroncó su linaje con la realeza de los Askia, dinastía que gobernó el imperio songhai desde mediados del siglo XV hasta finales del siglo XVI. Los songhai han poblado la curva del Níger desde tiempo inmemorial. Su fundación como pueblo es mitológica, como la de casi todos los pueblos, bien sean africanos o europeos. El mundo songhai es el mundo del Níger, un universo fluvial en el que la presencia de los pescadores orco y los genios del río son los referentes fundamentales del imaginario colectivo. El songhai es una región situada al sur de Gao y ocupa toda la ribera del Níger, hasta la zona subtropical. El imperio songhai fue sobre todo un imperio naval. Los songhai, gracias a su pericia marinera y al poderío de su flota, lograron desplazar a los reyes de Mali y controlar las rutas del oro sudanés. Gao, la capital del songhai. Fundada en torno al siglo X, fue una ciudad caravanera de enorme importancia estratégica para las comunicaciones con Egipto y el Magreb. Los primeros reyes de Gao convertidos al Islam pronunciaban la oración del viernes en nombre del califa de Córdoba. Aunque parezca increíble, esta remota región al sur del Sáhara mantuvo relaciones comerciales y culturales con Al-Ándalus, el principal receptor del oro Sudán durante siglos. Los epitafios de Gao, tristemente dispersados por los colonizadores franceses en distintos museos y colecciones privadas, atestiguan esta entente cordial entre los califas andaluces y los gobernantes de la curva del Níger. Este es el único epitafio que se conserva en Gao. Tipo de escritura, que es un tipo de cúfico tardío, que se encuentra en epitafios de Córdoba, pero sobre todo de Andalucía oriental, a partir de la época de los almorávides y de los almohades. En Gao encontramos las ruinas del Palacio de Kanku Musa, que son con toda probabilidad los restos de la primera obra del arquitecto y poeta granadino Essa Heli, en su égira sudanesa.
Tampoco tienen los restos de las primeras obras de Sahili y también han encontrado epitafios, muchos del 14 al 15, y están trabajando. Esperamos que lleguen a conclusiones rápidas para poder edificarnos sobre lo que hay por aquí. El maestro de Habana, su tío Aligao, realizó una antología de Es-Saheli a finales del siglo XVIII, recogida en este manuscrito. El misterioso poeta y alarife granadino, al que se le atribuye la creación del estilo arquitectónico sudanés, es un pariente lejano de Mohamed Habana y de toda su descendencia. Pero Gao era para Habana y para todos los Kati el símbolo del Songhai y, por extensión de su familia materna, de la mitad de su ser. Esta es la mezquita de los Askia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De clara influencia saheliana, alberga la última morada de los emperadores del Songhai. Toda la fuerza de la historia, toda la potencia de la africanidad de los Kati, se encierra entre estos muros centenarios. Pues me siento en casa. Me siento en casa. Es que esta mezquita, cuando lo hizo el Askia, quien dirigía los trabajos aquí, como en muchos otros edificios del Askia, es Mahmoud Kati, que era su sobrino, era hijo de su hermana mayor, y era él que llevaba la cuenta desde aquí hasta Yenne. Quien dirigía las obras era Mahmoud Kati. De tal modo que es sentirme un poco tanto en algo en que participó Mahmoud Kati y en algo financiado por el Askia. Es decir, es para mí como volver a mi casa materna, a mi lado africano, que es el lado de los Askia. Es un poco esto. La crónica de Gao, como la crónica de los Kati, es un crisol. No puede comprenderse sin lo Songhai, pero tampoco sin lo andalusí. A comienzos del siglo XVI, Hassan al-Ghazan, conocido como León el Africano, mantuvo un encuentro con Mahmoud Kati en Gao. León, exiliado junto con su familia granadina en Fez, formaba parte de una embajada marroquí a la corte de los Askia. El control de las caravanas del oro, la sal y los esclavos era el elemento central de la política sahariana del momento. Todos los grandes imperios mediterráneos han tratado de controlar estas rutas desde la antigüedad, y los marroquíes cifraron parte de su política durante el siglo XVI en tener una posición de ventaja en el comercio del oro. Tras la batalla de Alcázar-Quibir, acaecida en agosto de 1578 y que ha pasado a la historia como la batalla de los tres reyes, Mulay Hamad al-Mansur, el Grande, ocupa el trono de los saharíes en Marruecos. Estaba firmemente apoyado por su Estado Mayor, un generalato de renegados y moriscos andaluces. Suleiman del Pozo, Yuder Pasha e Ibn Zarkun eran los hombres fuertes del gobierno marroquí. Ellos promovieron el ascenso del monarca y ellos decidieron gran parte de la política de Marrakech. El mapa geopolítico del siglo XVI resulta apasionante. El Mediterráneo y el Magreb eran el campo de batalla de los dos grandes imperios del momento, España y Turquía. Los saadíes de Marruecos temían por la debilidad de sus fuerzas y decidieron buscar alianzas con los enemigos de las grandes potencias. Recurrieron a los ingleses y, sobre todo, diseñaron una estrategia militar que les permitiera el control del oro sudanés. Marrakech decidió la conquista del Songhai. Tras varios intentos frustrados, una expedición partió de la Ciudad Roja en el otoño de 1590. El cuevano Yuder Pasha dirigió una verdadera legión extranjera en la que las armas de fuego y los cuadros de mando estaban controlados por renegados y moriscos andaluces.
El imperio Songhai se desmoronó rápidamente a pesar de la guerra de guerrillas que plantearon a los conquistadores. Las principales ciudades de Mali cayeron en manos de los generales andaluces en poco tiempo. Se creó el Bajalato Arma de Tombuctú, dependiente de los monarcas marroquíes. Pero la lejanía de la metrópoli marroquí, con el Sáhara como frontera infranqueable y el fracaso en el control del oro sudanés, condenaron a aquel reino quimérico a una lenta disolución. Los renegados conocidos en el Níger como la Luyi y los marroquíes se mezclaron con la población local y ejercieron el control político de la región hasta el siglo XVIII. El Bajalato Arma fue abandonado a su suerte y el vacío de poder llegó a su cima cuando Mohamed Habana vio su primera luz. El abuelo de Habana lo describe muy bien, hablando de la anarquía, de los asesinatos, los crímenes, los robos de los propios pachás, los propios gobernadores marroquíes de Tombuctú, Ayenne, que asaltan comerciantes, se enriquecen por todas las formas y al final han dejado una curva del Níger completamente abandonada a su propia suerte. Y esta es la situación en que los peúles de la región del Masina empiezan a reaccionar, ellos nacen y empiezan a reaccionar frente a este mundo de anarquía, que es el mundo del Bajalato Arma de Tombuctú. Entonces ellos empiezan a poner orden en su propio mundo. Siguen no digo un iluminado, pero sí un hombre que se reclama ideológicamente los Askia y que quiere imponer un reino teocrático en toda la curva del Níger. Es Sheku Amadou, es un pastor que ha estudiado bastante y que finalmente ha empezado a tener unos talibanes alrededor de él. Entonces, un jefe con sus talibanes empiezan a conquistar toda la curva del Níger. En esto nace Habana y crece Habana. Es decir, anarquía de un lado y de otro lado una teocracia que está naciendo, que nace, que finalmente se instala, y Habana vive todo esto. Mohamed Habana vino al mundo en Kirchamba, la perla de los Kati, en un tiempo difícil. Pero muy pronto se trasladó a Gundan, donde residía su tío y maestro Ali Gao, hecho que marcó su destino. Su padre, un afamado jurisconsulto, veló por el cumplimiento de la ley en una inmensa demarcación que ocupaba desde Yené, en el sur de Mali, hasta la lejana Gao, en el norte. Estos viajes por la curva del Níger permitieron a Alfa Ibrahim recuperar parte de la biblioteca familiar, parte del fondo Kati. Alfa Ibrahim encomendó a su hermano Ali Gao la educación de su hijo Habana, tal y como recomienda la tradición. En África se dice que cuando muere un anciano desaparece una biblioteca. Mahamadou ya no está entre nosotros. Su espíritu camina ya por el jardín de Alá. Ocupó la cátedra de Gundan durante décadas. Fue como Ali Gao, el tío y maestro de Habana, la verdadera referencia intelectual y moral para todos los Kati de la región. En la curva del Níger, el lazo entre maestro y discípulo es un vínculo casi sagrado. Habana reverenciaba a Ali Gao, era su pilar más firme. Ali Gao, por su parte, consideraba a Habana su discípulo amado, su elegido. Habana era el receptáculo de las tareas más delicadas, el aprendiz mejor valorado por la vastedad de su cultura, el hombre designado para impartir el magisterio de la vida a los demás. El comienzo del viaje de Habana es una ruptura traumática de nuestro protagonista con su mundo. Se separa de Arquia, su esposa, viéndose obligado a abandonar a su venerado maestro Ali Gao. Los hechos se recogen en la Rikla de esta forma. Un día que estaba hablando con algunos amigos en la casa de nuestro Said Ali Gao, les notifiqué mi deseo. Les dije, que Alá maldiga la pobreza, que si no fuera por ella nadie se me hubiese adelantado a visitar al Said Muhammad bin Isa, que está en el desierto de Gundan este año. Me respondieron preguntándome sobre la opinión que tenía mi tío y mi esposa al respecto y sobre si lo aceptarían. Yo sonreí.
Más tarde fui a casa de mi primo Muhammad bin Ali. Le pregunté sobre el horario de salida de las caravanas, las que parten los jueves hacia allí, y me informó de ello. Entonces me mostré más firme en mi decisión y pedí algunos enseres. Tras preparar todo lo que necesitaba, llamé a mi esposa Arke y se lo consulté. Le expliqué mi situación, lo afectado y abatido que estaba. Ella tenía la inmensa culpa de mi situación, junto a su madre y hermanas. Esto sucedió la noche del miércoles. Se montó un escándalo muy grande y la gente acudió a nosotros. Mi esposa gritaba y lloraba, pero al final la gente comprendió que este era un asunto entre nosotros y que no era de la incumbencia de nadie más. Por la mañana me llamó mi padre y mi tío el Sheikh Ali Gao. Ordenó que fuera a su casa. Allí estuvo dándome consejo. Yo le conté toda mi historia, desde el principio hasta el final. Todo lo que me había ocurrido con mi suegra, cuñados y hermanos, de envidias y humillaciones. Le dije que la paciencia tenía un límite y que la mía ya había llegado al suyo. Entonces le comuniqué mi partida. Al alba del día siguiente me subí a una barca y viajé hasta la otra orilla del río, donde yo había criado unas vacas. Vendí 3 de ellas y volví para emprender mi viaje con la caravana. Habana cruzó ese día su propio Rubicón. Fue despreciado por tener sangre de judíos islamizados y de péules. Fue calumniado por ser el preferido de su maestro Ali Gao. En plena crisis de identidad partió hacia el desierto para comenzar la búsqueda más apasionante que pueda iniciar una persona: el conocimiento de uno mismo. Habana hace un viaje interior y un viaje exterior dentro de este caminar que es la Rihla, que describe en la Rihla. Y el camino o el caminar interior es un viaje iniciático hacia el conocimiento del uno, es decir, el largo camino del buscador hacia el uno, del buscador hacia el conocimiento. Y eso se ve, lo perfila, de referencias en referencias, de maestros en maestros. Dice, he estudiado tal libro o he pagado tanto para estudiar, para que tal maestro me enseña tal cosa o tal otra cosa. Y cuando se suma estos conocimientos, uno se da cuenta que efectivamente, al mismo tiempo que viaja hacia afuera, hacia un sueño que tiene dentro, pero que lo proyecta hacia afuera, geográficamente, hace un viaje interior del conocimiento que lo va devolviéndole a sí mismo desde el punto de vista iniciático. Lo devuelve un poco hacia lo uno, hacia el conocimiento. Habana habría sido un icono para la tropa hippie que se derramó por los caminos orientales en los agitados años 60. Fue un hombre que abandonó la vida que la vida le tenía deparada para emprender una compleja búsqueda espiritual. El hombre viejo debía morir para dejar paso a un nuevo ser. La sabiduría tenía que reemplazar a la ignorancia, la voluntad a las dudas. Se interna en el universo mágico del desierto, viajando de ciudad en ciudad, atravesando páramos desconocidos. Se encuentra con paisajes misteriosos y con personas poseedoras de saberes ancestrales. Aprende el uso de las plantas, que como la manzana de Sodoma únicamente podían ser empleadas por expertos botánicos. Este hermoso arbusto es extremadamente venenoso, pero aquellos que han recibido la enseñanza de los antiguos son capaces de cocinar brebajes con sus hojas y frutos para curar la lepra y la impotencia, amén de fabricar ponzoña para puntas de lanzas y flechas. Habana se preocupa de dejar testimonio de estas clases en la Universidad del Desierto, en pasajes tan esclarecedores como este. Continuamos nuestro camino hasta que llegamos a un lugar llamado Amtal, donde me hospedé con un sahid de mayor edad, un gran ulema, sabio en ciencias ocultas y sufismo. Le pedí que me enseñara algunos amuletos y talismanes, también algunos caminos para llegar al sufismo. Él era de la Tarika al-Jadiriyya. Le di 20 de mis camellas y algo de dinero. Entonces me quedé con él 3 meses. Me transmitió algo sobre talismanes y ciencia de la arena.
también sobre las ciencias ocultas de las palabras y otros acertijos. Sus conocimientos sobre el sufismo, poesía y ciencias ocultas eran tan inmensos como el mar. También tenía algunos conocimientos sobre astrología. El Sáhara y sus gentes fueron una poderosa alquimia para el alma de Habana, para su transmutación. Habana se entregó de lleno a la aventura de la vida, a una búsqueda heroica y decisiva. Jamás dudó en comenzar de nuevo al alba. Desposó nuevas mujeres sin pararse a pensar si eran peules o tuarés, aunque en ninguna encontró a Arquia, su gran amor. Fue padre de varios hijos, cambió 1000 veces de ciudad, llegando hasta Chinguetti, en el corazón de la actual Mauritania. Negoció y trabajó, colaboró con las comunidades que lo acogieron, llegando a cavar pozos para las siempre ajadas bocas de los saharauis. En su mente y su alma, purificadas por la ruta y el aprendizaje, siempre agradeció a Dios los buenos momentos. El sendero se hacía difícil. El laberinto intrincado y la prueba del olvido no resultaba en absoluto sencilla de superar. La sombra del regreso a Gundan era a veces alargada. Su maestro le escribía cartas ordenándole el regreso y parece que algunos de sus enemigos se habían retractado de sus acusaciones. En este pasaje de la Ricla se comprueba la lucha interna del hombre contra sus circunstancias. El fragmento es además sumamente interesante por la información histórica que aporta. Cuando llegamos al oasis, nos alojamos con un saí del que fui discípulo. Me quedé con él y le leí un libro sobre la unicidad de Dios. Al terminar la lectura me volví con la intención de dirigirme hacia el pueblo de Gundan, y cuando estuve cerca de sus confines me dije: es imposible mi retorno. Así que continué mi camino hacia Tindirma, que era la población más grande que visité en aquella época. Pasé ante unas ruinas y supe por la gente mayor que se trataba de las ruinas de unos majestuosos palacios y de una presa de agua. Su tierra era fértil y abundaban en ella los caminos surcados por los torrentes. Este era antiguamente el pueblo de nuestros abuelos. Aquí vivían algunas de las familias de nuestro linaje. La verdad es que era también la morada de muchas familias judías, pero eso fue mucho antes de que viviera en ella nuestro abuelo Mahmoud Kati, los kitlanquíes y la familia Askia. Hoy no quedan de ellos más que estas ruinas, que permanecen bajo la tierra. Pasé 4 días en el pueblo de Tindirma y allí me estuve cuestionando continuamente mi retorno a Gundan. En el 5.º día hice una oración para pedir a Alá que me guiara hacia el mejor camino. Él me mostró que si volvía a aquella ciudad tendría grandes disputas con los hijos de mi tío. Entonces decidí continuar mi camino y así lo hice, desde la mañana hasta el final de la tarde. Estuvimos así varias jornadas, yo y mis compañeros. Recogíamos plantas y buscábamos sedientos los pozos de agua de este gran desierto, largo e inmenso. Todo en 5 días. Habana se siente fuerte y libre, pero la voz de sus ancestros resuena cada vez más alto en su corazón. Se siente abocado a investigar esa casa de la memoria que son los manuscritos familiares. Poco a poco va preparándose para su gran viaje, para el regreso a la tierra de sus mayores. Antes de iniciar su caminar hacia el sueño de Al-Ándalus, acepta la compleja labor de reunificar cuantos volúmenes Kati le fuera posible. Comienza otra etapa de sus viajes adentrándose en el gran río, en ese milagro de la naturaleza llamado Níger. Sigue, que duda cabe, la llamada de la sangre y el ejemplo de sus mayores, especialmente de su padre Alfa Ibrahim y de su tío Ali Gao. Habana siempre ha significado aquel que se ha ido, aquel que ha abandonado la familia, ha abandonado a Arquia, nuestra tatarabuela, y sus hijos para irse. Y esto es la imagen que se ha guardado en la familia, cuando Habana ha significado muchísimo más que este mero hecho social de separarse de una mujer, de irse, dejando hijos, dejando casa, dejando todo. Pero dejándolo, ha iniciado una historia que es prácticamente el renacimiento de la familia, el renacimiento intelectual de la familia. Esto es el segundo punto, porque Habana es quien realmente reunificó la biblioteca, quien viajó, buscó de casa en casa, de pueblo en pueblo, los manuscritos de la familia,
para reunificarlos. Y no solamente reunificarlos, sino volver a crear lo que es una biblioteca andalusí en la Cueva del Níger, copiando las fuentes más antiguas que estaban destruyéndose, creando una biblioteca doble. Y Habana significa estas dos cosas para nosotros. Los manuscritos de Habana empiezan a este nivel y siguen bajando toda la columna, y la otra sigue bajando hasta el final, y todo esto son manuscritos que han pertenecido a Habana. Y a partir de este nivel ya empieza los manuscritos de mi bisabuelo, que es su hijo, Abderrahman Habana, y sus hermanos, así va. ¿Por qué se ha dispersado la biblioteca de los Cati en varias ocasiones? Esta es sin duda una de las grandes interrogantes de la historia de esta colección centenaria de manuscritos. Existen dos causas fundamentales. En primer lugar, la biblioteca se ha dividido por los pueblos del Níger como medida de protección. Hay que pensar que muchos de los libros contienen información histórica detallada, como registros de propiedad, nacimientos, llegada de emigrados, invasiones. Y ya se sabe que el poder político cae con más frecuencia de la deseada en la tentación de moldear la historia a medida de sus intereses. Por tanto, la búsqueda de legitimidad histórica para una acción política concreta o la aniquilación de algunos derechos históricos de grupos o personas pasaba indefectiblemente por el control de las fuentes históricas. Ante tales amenazas, que han sido varias a lo largo de los siglos, los Cati hacían desaparecer su biblioteca repartiéndola por las aldeas del Níger. Los libros dejaban de existir. Los Cati cambiaban de identidad. La otra gran razón para la dispersión es la herencia. Mahmoud Cati pidió a su progenie, en su testamento, que la biblioteca y la familia permanecieran unidas. Pero el devenir histórico y las circunstancias personales impidieron que esta última voluntad del sabio africano se cumpliera completamente. Así, en ocasiones, los manuscritos se repartían como parte de la herencia familiar. Por tanto, los manuscritos acababan enlotándose tras las reunificaciones cíclicas de la biblioteca en varias colecciones de menor entidad. Dos factores hacen posible las reunificaciones: el escrupuloso y milimétrico criterio de anotación de todos los préstamos, localizaciones y reparto de los libros, y la decidida voluntad de algunos de sus miembros de hacer cumplir la voluntad del primer Cati africano. Esto es, el mantenimiento unificado de la colección. De tal guisa que aquellos Cati que pretendían reunificar la biblioteca debían conocer las fuentes históricas, amén de emplear su tiempo y sus recursos económicos en la búsqueda y recuperación de los manuscritos. Así tuvo que actuar Yahya Haidara, el padre de Ismael Haidara, promotor de la última reunificación. Así se vio obligado a operar Habana. El proceso presenta una enorme complejidad. Hay que visitar cientos de lugares en un área inmensa, vencer las suspicacias de los propietarios de los libros, sin contar las compensaciones económicas que solían ser sustanciosas. Habana, empujado por su amor a la familia y la memoria común, y continuando la voluntad de su padre, Alfa Ibrahim, y su tío Aligao, emprendió este camino asistido por su hermano Hutman. Valga este fragmento de la regla como prueba de lo dicho. Cuando llegué a la zona de Tindirma, cogí los libros que tenía y los envié a Gundan. Continué mi viaje a Rangui. Allí junté todos los libros que tenía y los envié a Gundan. Después viajé a Tondi. Reuní los libros que allí tenía y los envié al Sheikh Aligao en Gundan. Entonces me dirigí a Falua, donde recopilé también los libros y los envié al Sheikh Aligao. Hice todo esto para recopilar en un solo lugar los libros y protegerlos. Así no me preocuparía por ellos, ya que yo iba a emprender un largo viaje y no pensaba volver a la ciudad de Gundan. Yo ahora estoy de camino hacia el país de mis abuelos. Habana recuperó más de 2000 manuscritos antes de partir hacia Al-Ándalus. Como cualquier viernes, Ismael Haidara reza ante la tumba de sus padres en el cementerio de Tombuctú. Cuando Habana emprendió su viaje hacia Al-Ándalus, dejó escrito que oró durante 4 meses sobre la tumba de su tatarabuelo Ali Ben Ziyad el Toledano, el andalusí, en Gumbo.
Para los africanos, la presencia de los ancestros es viva. Los antepasados son parte de su existencia. Tras visitar a sus padres, Ismael acude al cementerio de los sabios de Tombuctú, última morada de Mahmoud Kati. Habana, movido por esta veneración a los mayores, incluye en su rihla el relato de 2 viajes: la peregrinación de su tío Ali Gao a la Meca y, lo más importante, la crónica del exilio de Ali Ben Ziyad. Gracias a la labor de Habana, un trabajo de minuciosa recopilación y transcripción de fuentes, hoy podemos cotejar los textos obra de Ali Ben Ziyad el Andalusí, como esta nota del Tuat, con otros documentos que se habrían perdido para siempre sin el empeño de nuestro protagonista. En la rihla pueden leerse fragmentos de la aventura del exilio, preciosos capítulos sobre desiertos y ciudades que, como Fez, fueron hitos de un camino que terminó en la curva del Níger, tras no pocas penalidades y sufrimientos. La narración nos ofrece una perspectiva histórica de la situación del Sáhara a finales del siglo XV, redactada por un hombre anónimo, Ali Ben Ziyad, que acaba decidiendo buscar la paz en el país de los negros. Ali Ben Ziyad describe los conflictos tribales, el estado de las poblaciones, relata episodios sobrecogedores sobre los peligros del desierto. La crónica de su visita a ciudades como Siljimasa o Gualata nos ofrece la posibilidad de conocer el estado de las cosas en el mundo de las ciudades caravaneras. Aunque lo más novedoso resulta ser el testimonio de la presencia de exiliados andalusíes en la curva del Níger, tal y como se desprende de este fragmento del relato de Ali Ben Ziyad, el andalusí. Llevábamos más de un año de viaje. Pasamos por las tierras del Tuat y sus alrededores. Continuamos después nuestro camino hacia Al-Hud, hasta que llegamos a una ciudad. Paramos y nos establecimos allí 6 meses. Reanudamos nuestro viaje con unos compañeros hacia el país de los Srilanquíes o Guacaríes. Sus habitantes son de Sudán y se caracterizan por su bondad. Vivimos en esta zona bajo una inmensa paz y tranquilidad junto con estos sudaneses. Descubrimos que eran personas muy buenas, que trataban con grandezas a todos los musulmanes que pasaban por sus tierras. Entre ellos encontramos a muchos de los primos que ya habían emigrado de Al-Ándalus y del Magreb hacia estos confines. La mayoría de ellos eran comerciantes. Cuando vi que esta tierra de sudaneses era tan pura y sana, decidí quedarme con ellos. Estuve con Omar, con muchos de los andalusíes que se nos adelantaron, con otros que vinieron y poblaron estas tierras con construcciones y casas. También cavaron pozos. Todo ello con la ayuda de los habitantes de la zona que les dieron su apoyo. Habana va aprendiendo a amar la tierra de sus antepasados, Al-Ándalus, a través de las crónicas y de la tradición oral que había alimentado su imaginario desde la infancia. Al-Ándalus acaba convirtiéndose en un imperativo vital, como termina sucediendo a todos los Kati que prueban el elixir de la historia. Creo que los Kati se han encontrado infelices en África. Eso ya Mahmoud Kati en su memoria, en su historia, resumida en unas notas, lo dice. Cuando llegó su padre, que es Ali Ben Ziyad de Toledo, fue bien acogida. Y su padre, el padre de Mahmoud Kati, el viejo, se casó con la hermana mayor del futuro emperador, Askia Mohammed. Es muy difícil tener una entrada de este tipo, de este nivel, en una sociedad. Y Ali Ben Ziyad, cuando llegó de Al-Ándalus, cuando llegó de Toledo y de Al-Ándalus, tuvo esta entrada. Se casó con una princesa, hermana de un futuro emperador. Y Mahmoud Kati, el hijo nacido de este matrimonio, se casó con la hija del emperador. Y Habana es descendiente, en consecuencia, de un emperador y de una princesa del lado africano. Entonces, han tenido lo mejor que África podía dar a quien puede llegar aquí. Sin embargo, siempre ha faltado la otra parte, la parte paterna, la parte de las raíces del padre. Y eso ha sido el sueño que ha conducido a esta felicidad, a ese algo que falta constantemente de generación en generaciones,
han tenido tierras, han gobernado medio imperio con Mahmud Kati, han seguido gobernando muchos pueblos y hasta hoy sigue gobernando muchos pueblos. Pero sin embargo han transmitido este sueño, esta falta de algo dentro de la familia. Y eso ha ido anclado, muy metido en el corazón, en la sangre de esta familia. Y finalmente teniendo todo, siempre les ha faltado todo. En un fragmento de la Rila, escrito en Gumbu, Habana deja negro sobre blanco un pasaje definitivo para comprender sus motivaciones y sus objetivos. Tras mirar los libros y documentos que ellos tenían, entendí mucho de lo que yo escuchaba de mi padre y del Sheikh Ali Gao sobre Al-Ándalus. A mí me gustaba mucho y por eso comencé a leer en mis libros todo lo relacionado con Al-Ándalus, su historia, la del Magreb y sus territorios. Leí estos temas en todas las reuniones, en mis viajes y a veces hasta en la mezquita. Entre los libros que vi estaba el libro de Ali Hatta de Ibn al-Hatib. Yo había leído mucho sobre él. También estaban los libros de Ibn Pascual, Ibn Said e Ibn Khaldun. Habana envía la obra de los escritores andalusíes a Yené y Gundam. Antes de deshacerse de tan preciada mercancía, transcribe fragmentos completos en su libro. La obra de Mohamed Habana se convierte de esta forma en un viaje en el tiempo, en un peregrinaje por la documentación inédita de varios escritores hispano-musulmanes y magrebíes. Para los arabistas, las transcripciones de Habana tienen el interés de ser versiones desconocidas de muchos de estos polígrafos, sin los que el conocimiento de la España musulmana continuaría siendo el agujero negro que fue durante siglos. Las crónicas andalusíes de la Regla nos cuentan parte de la historia de aquella España de las tres religiones y quizá una cultura, desde los oscuros episodios del siglo VIII hasta las capitulaciones de las principales ciudades de Al-Ándalus. Se describen capitales como Sevilla con todo lujo de detalles, relatando incluso la celebración de corridas de toros a caballo. Por lo general, se exalta la belleza de Andalucía, llegando casi a una idealización de la antigua Bética como jardín del paraíso, lo que sería una poderosa fuente de inspiración para Habana. Más prosa para su firme voluntad de llegar a la tierra de sus abuelos, más versos que alimentaron su mente de soñador. La peripecia almorávide con su galería de personajes como el Cid o Yusuf Benta su fin, o la destrucción de las clepsidras de Toledo, constituyen algunos de los episodios que Habana leyó 1001 veces antes de la partida definitiva. Un mundo lejano y evocador lo llamaba con fuerza desde el otro lado del jardín de Alá, desde las antiguas Hespérides. Al-Ándalus, la tierra del sol poniente, fue para Habana el territorio de la resurrección. Terminadas sus obligaciones, liberado ya de cualquier atadura mundana, se lanzó a los brazos del gran padre Sahara para disolverse en su inmensidad. Confundido con el paisaje, como todos los hombres sabios que hacen del desierto su última morada, perdemos su pista sin más noticia. Se desconoce su final. Su postrero destino es una incógnita. Quizá Alá le permitiera ver las murallas de la Alhambra. Tal vez jamás superó el laberinto del Sáhara. Lo que sí sabemos es que Arquia, la hija de su maestro, desterró el orgullo de su corazón y fue tras sus pasos, tras la impronta del hombre que marcó su existencia. Siempre ha amado y esperado a su marido, hasta después de la separación. Ha seguido recibiendo los manuscritos, guardándolos con su padre y guardando sus hijos. Y cuando nosotros suponemos que murió Habana, o cuando se fue para su gran sueño definitivamente, Arquía, aunque vieja, cogió un camello, otros dicen un caballo, y se fue con gente en el Sáhara para recoger a los hijos de Habana y traerlos en Gundam. Esto es un amor que ha ido sobreviviéndoles a los dos, porque ha ido constantemente guardando hasta los hijos que Habana ha tenido con otras mujeres, como si ella fuera la madre constante de todos los hijos de Habana.
Sedalama, masa sedalama. Alale bi sebaye, masabani bi sebaye o. Sedalama, sedalama, masa sedalama. Sedalama, masa sedalama. Alale bi sebaye, masabani bi sebaye o. Sedalama.